Entonces, vamos a hacer el TP7 de la práctica 6. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a declarar el vector. Habíamos definido que el vector era una variable en la que bajo un mismo nombre podríamos nosotros almacenar un conjunto de valores del mismo tipo. Al momento de la declaración de esa variable, además del nombre, le vamos a poner un par de corchetes y dentro de los corchetes la cantidad de componentes que queremos que tenga. El enunciado habla de 50, no de 20, pero vamos a hacerlo de 5 porque después es cuestión de extenderlo nada más, ¿sí? Así lo podemos probar más rápidamente. Bien. Para poder referirnos a esto, es un paquete de 5 valores, todos encapsuladitos bajo el mismo nombre. Accedemos a cada uno de ellos usando el nombre de la variable, venum en este caso, y un par de corchetes y adentro la posición, que en este caso las posiciones válidas van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque son 5. Pero por definición de los que inventaron este lenguaje y razones que se explican un poquito más complejas, arranca de 0 el primer elemento y por lo tanto termina en el 4, ¿no? Siempre tenemos que acordarnos que en el lenguaje C y C++ y otros que están basados en ellos, la primera componente de un vector es 0. Hay otros lenguajes que no, que arrancan de 1 y lo hacen más sencillo. Entonces, nuestro ejercicio consiste primero en cargar el vector. Después de eso, lo que tenemos que hacer es calcular el máximo. Y después de eso, y mostrarlo, ¿no? Y después mostrar las posiciones del máximo. Si el máximo no está repetido una sola vez y si está repetido va a mostrar varias posiciones. Posiciones se refieren a estas de acá. O más natural podría ser que las posiciones se refieran a la posición 1, que es el primero, la posición 2, que es el segundo, porque esto de la posición 0 y demás es para programadores, no para la gente que lo usa el programa. ¿Está bien? Después vemos cómo hacemos para analizar las dos alternativas. Bien, así que entonces lo primero que voy a hacer es cargar el vector. Entonces, para cargar el vector yo tendría que referirme a cada una de las, por ejemplo, podría ser esto, y repetirlo 5 veces, con cada una de las posiciones, ¿no? Pero, ya que estamos, y como nosotros conocemos que hay estructuras de programación cíclicas, como el ciclo está, exacto, yo lo que puedo hacer es reemplazar el valor del subíndice por el valor de una variable que vale 0, que vale 1, que vale 2, que vale 3 y que vale 4. ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a usar es un ciclo exacto. Le digo que la variable que controla ese ciclo arranque de 0, vaya hasta un valor menor a 5 y se incremente de a 1. Entonces, dentro de ese ciclo exacto, lo que yo voy a pedir es que me ingresen los números. Voy a poner un cartelito que diga número, y ahí se va ingresando los valores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para probar que esto funcione bien, vamos a probar, esto no es lo que nos pide el punto, pero vamos a mostrar lo que contiene el vector.
Entonces probamos, nosotros dividimos acá nuestro programa en 3 partes. Una cargar el vector, otra calcular el máximo y otra mostrar las posiciones del máximo. Sí, así que ahora vamos a probar, hicimos una, vamos a probarla, si funciona. Entonces podemos seguir después tranquilo desarrollando el resto de los puntos. Bueno, voy a poner valores del 1 al 5, ¿no? Bien, ahí cargué y me mostró lo que cargué, así que funciona bien. ¿Estamos? O hacer otra prueba por la duda, poniendo valores distintos, 0, 9, 6, 2, 4. Me repite en el orden que los puse, quiere decir que eso está bien. ¿Estamos? Bien, resuelto el primero de los puntos, vamos al segundo. Me pide el cálculo, calcular y mostrar el máximo. O sea que al final yo voy a poner un cartel que diga, por ejemplo, el máximo valor es, y acá podríamos imprimir una variable que le vamos a poner máximo, y ya que estamos la declaramos acá esa variable. Máximo. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos un máximo? Comparando cada valor, ¿no es cierto? Entonces, depende del contexto de lo que estemos analizando, yo puedo establecer un valor de comparación absurdo, no sé. Supónganse que estamos hablando de que estos valores sean edades. ¿Hay posibilidad de que haya edades negativas? No. Entonces yo podría decir, bueno, pongo el máximo en 0, pongo el máximo en -1 y me pongo a comparar contra esa variable. Sé que el primer valor ya lo va a pisar y a la mierda. ¿Se ven? Pero vamos a releer el enunciado para cerciorarnos, porque se acuerdan que nosotros dijimos que programamos lo que sabemos. No podemos suponer nada cuando programamos. Así que vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado dice leer 50 números enteros y guardarlos en un vector. ¿Puedo suponer que esta lista de números esté compuesta toda de valores negativos? ¿Pero podría pasar? Sí, no hay ningún impedimento. No hay nadie que me garantice que va a haber al menos un valor positivo ahí. Así que como no sé de qué tipo sí son enteros, pero no sé cómo van a ser los valores, yo no puedo establecer un valor de comparación absurdo. Entonces tengo que agarrar el primer valor que tengo de la lista. ¿Y cuál es el primer valor que tengo acá de la lista? La tengo ahí a mano porque ya está cargado el vector, así que puedo decir que máximo es lo que tengo en el vector en la posición 0. Y después comparo contra el resto. ¿Se ven? Así que para comparar, como tengo que comparar contra todas las posiciones del vector, lo que hago es, voy a arrancar de 1. ¿Por qué les parece que no arranco de 0? Y porque la voy a comparar contra sí misma, si yo arrancaría de 0, y sería una vuelta más que no hace que funcione mal, pero que es innecesaria. Entonces acá lo que tengo que hacer es preguntarme, hacer la comparación que ustedes me decían, ¿no? Si lo que contiene el vector en la posición Y es mayor a lo que consideramos como valor máximo, entonces acá encontré otro máximo, así que tengo que hacer el intercambio, me tengo que quedar con el máximo. Le digo que máximo es lo que tengo en el vector en la posición Y. ¿Está bien? Así que esa comparación la hago con todos los elementos que tengo dentro de mi vector. Y cuando termine acá, vamos a llegar y nos va a mostrar el valor del máximo. Así que bueno, esto lo vamos a comentar y vamos a probar esta parte. Por ejemplo, vamos a poner primero un valor, una cuestión sencillita.
Dice, el valor máximo es 5, funcionó. Vamos a ponerlo al revés, por ejemplo, que arranque de 5. Me dice que el valor máximo es 5. Vamos a ponerle todos valores negativos para probar a ver si resuelve el caso también. También lo resuelve. ¿Se ve, gente? Bien. Así que entonces ya hice la carga, ya hice el cálculo del máximo y eso funciona. Me falta el último punto, que es mostrar las posiciones del máximo, ¿no? Bien, entonces vamos a usar este for que tenemos por acá. ¿Y acá qué tengo que hacer? Y cuando vamos parando arriba, y abajo pongas valor del máximo que sea igual a 1. Y pero tenemos que mostrarlo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hago acá? Hago una comparación. ¿Qué comparación hago? Tengo que mostrar las posiciones del máximo. No, el de arriba no puedo porque hasta que no encuentro el máximo no puedo. No puedo hasta que no calcule. Primero tengo que recorrer todo y quedarme con el máximo y después volver a hacer la recorrida. ¿Y cómo haces? Sí. Abajo el máximo se pone a 21, haces una variable que es la posición, Sí. y abajo la posición va a ser. Y acá informo, acá afuera. No. Podría mostrar una posición del máximo. Podría haber empate. El máximo repetirse N veces. Ponete son notas de un examen. Diga la mejor nota, ¿cuáles son las posiciones que tienen la mejor nota? A ver, ahí decía el valor, pero te podría decir los valores. Ah, me parece que el tanto. Mira. La posición de todos. Está bueno, eso lo vamos a hacer después. Eso lo vamos a hacer después. Eso lo vamos a hacer después, pero así lo podíamos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Acá nos preguntamos si lo que tenemos en el vector es igual a lo que tenemos en el máximo, ¿qué hago? Acá vamos a poner. Podemos informar acá. Entonces, y acá está la duda, ¿no? ¿Qué muestro? Y muestro ahí. Vamos a probarlo, ¿no? Esperen, vamos a poner un endele para que no se nos pegue todo, ¿no? Entonces voy a poner 1, 8, 8, 3, 2. Y entonces me dice, el máximo es 8, perfecto. Las posiciones del máximo son la 1 y la 2. ¿No suena medio raro? O sea, como programadores sabemos que arrancamos de la posición 0, por eso lo debemos decir. Pero si esto lo usa alguien de afuera y mira esta lista 1, 8, 8, 3, 2, ¿cuál va a ser la respuesta de la gente?
2 y 3 sería, ¿no? Bueno, ojo, en este ejercicio no hay ninguna aclaración, así que se puede resolver así estaría bien. Pero está más piola así, ¿no? Si yo pongo 15, 8, 15, 9 y 2. Puta, qué boludo. Bueno, quise poner 15, no importa. Bueno, era para probar que andaba bien. Entonces, 15, 8, 15, 2 y 15. Entonces ahí como que suena más natural, ¿ven? ¿Se ve, gente? Bien, entonces ahí lo tenemos resuelto. Lo dividimos en 3 partes, como para pensarlo, probamos cada parte y ahí lo tenemos funcionando completito. ¿Qué dice la gente del Zoom? ¿Alguna consulta? ¿Se ve? A mí me hace ingresar 6 números. Y fíjate que debes tener mal acá, ¿ves? Arrancamos de 0 y vamos hasta menor a 5. Por ahí tenés menor igual. No, había puesto que arrancaba de 1. No, acordate que el vector siempre arranca de 0 cuando lo cargamos, ¿sí? La posición 5 en el vector excluye. La posición 5 en el vector existe, sí. El problema es el siguiente. El problema es que nuestro vector el problema es el siguiente, miren, supongamos que esto que yo marco acá es la memoria de la máquina y que nuestro vector ocupa esta posición que está acá. ¿Sí? Entonces, y supongamos que nuestro programa, a cada programa se le asigna un conjunto un espacio para que se ejecute. Entonces, supongamos, a ver qué puedo poner otro color acá. ¿Qué podría hacer para que se note? Sí, ¿no? Vamos a ponerle así. Y después vamos a poner el vector acá. Ahí. ¿Ven? Esta es toda la RAM. ¿Está bien? Esta es la memoria del programa. Y este es el espacio que se le asigna a mi vector. Esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Esta es la posición 5. Esta es la posición 6. Esta es la posición 7 y esta es la posición 8. Entonces, ¿qué va haciendo esto? Va pisando espacios de memoria que no le corresponden. Acá, por ejemplo, está dentro del mismo programa, no va a dejar de funcionar. Nosotros que nos metemos acá nos vamos afuera del espacio del programa, ya quedándonos acá ya hacemos macana. Y cuando incrementamos, pisamos espacios que no le corresponden y entonces ahí sí explota. Y eso lo podemos probar. En C, y sí, hay otro lenguaje de programación que cuando yo quiero meterme en una posición que no es la que corresponde, me va a dar un error. Me dicen que estoy fuera de rango. Pero acá no te dice una miércoles y el programa explota. Si yo le pongo acá un valor, y ejecuto esto, miren qué pasó. ¿Cómo terminaba cuando el programa andaba bien siempre? Miren, vamos a probarlo.
Vamos a ponerle 5 acá. Y vamos a prestarle atención ahora a lo que dice al final. ¿Ven? Proceso devolvió 0, dice, ¿no? ¿Y por qué devolvió 0? Porque acá abajo nosotros le ponemos return 0. Si yo le pongo 14, va a decir 14, ¿ven? Que sabés si terminó bien. Si el programa terminó bien, termina devolviendo lo que dice acá afuera. Acá afuera no, acá al final. Sí. Exacto. Entonces, a partir de ese valor, digamos, hay convenciones, ¿no? Entonces, los programas en C, si termina bien el programa, terminan con 0. Pero vieron que podemos ponerle otro. Ahora, ¿qué pasó recién? Terminó bien. Vamos con 5.000. Ahí tenés. Ahí se repinchó, mirá. Todo se murió. Vamos a dejarlo un poquito más. Y uno puede buscar esto. Este es un código de error que yo lo puedo buscar y ver de qué se trata. Se explotó. Eso es lo que pasa. Nosotros siempre tenemos que guardar nosotros cuidado en el desarrollo de esto. Pero resulta que un compañero de ustedes planteó un tema muy interesante. Dice, bueno, a ver, ¿qué posibilidad habría máxima de que el máximo se repita cuántas veces? Entonces, yo podría declarar otro vector, si quisiera, qué sé yo. También de 5. Y los puedo inicializar, por ejemplo, en 0. No hace falta ponerle 0, pero a mí me gusta. De esta manera, cuando declaramos un vector, podemos ponerlo en 0. ¿Sí? En realidad no hace falta ponerle este, pero bueno. Como decía el chiste, porque me piace, era un chiste viejo, que después se los cuento cuando terminemos de grabar. Bien. Entonces, acá sabemos que este vector está en 0. ¿Y qué podría hacer yo? Si quisiera yo marcar y mostrar después por separado, ¿no? Pues es una alternativa. Entonces, podría decir, ponerle algo que diferencie. Este vector nace en todo el 0, ¿no? Y cuando encuentro una posición igual a la del, cuando encuentro un valor igual a la del máximo, ¿qué podría hacer? Me interesa la posición, digamos. Pero podría guardar la posición o si no, ¿qué podría hacer? Nuestro vector está así. Lo voy a poner acá separadito el vector y así que está más... Bueno, porque estos vectores comparten el mismo subir, y podría compartir en uno la posición y... Ahora estamos así, nuestro vector. ¿Qué podría hacer yo? Cada vez que encuentro un máximo, ¿hacer qué cosa? Un valor distinto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos añadiendo trabajo a lo que resolvíamos, pero no importa, porque está bueno, porque esto nos sirve para explorar alternativas, digamos.
supone que la máxima cantidad de valores en este caso pueden ser más importantes, lo pones tú y J no necesariamente tiene que ser. Ahí sí que lo tengo. Entonces, yo me guardé todas las posiciones. Yo sé que, ahora sé que si lo que tengo en el vector pos en la posición I es igual a 1, sé que está al máximo, ¿no es cierto? Entonces muestro el valor de I más 1. Insisto, la otra resolución era más sencilla, pero está bueno como estrategia porque esto nos puede servir para ver, acá es como un vector de banderas, ¿no? Después si quieren lo hacemos booleano para probar eso. Bueno, ahora está cargando solo y siempre me va a decir lo mismo, ¿no? Pero vamos a hacer lo que, en vez de ingresar valores, vamos a decirle que valga los 4. No, ahí no es. Perdón, era por aquí. Y vamos a poner 47. A todas las posiciones le puse 47. El máximo es 47 y ocupa todas las posiciones, ¿no ven? Y también les decía, bueno, es un vector de bandera. En realidad estamos haciendo para marcar, ¿sí?, qué pasa, ¿no?, en cada una de las posiciones de otro vector. Fíjense que en realidad lo que reflejamos en este nuevo vector es lo que pasa en el otro, ¿no? Y si quisiera guardarme las posiciones, bueno, habría también alternativa, podría guardarme las posiciones, ¿no? Que a lo mejor era lo primero que pensaste vos. Claro. Bien. Podría guardarme las posiciones porque, pero ya no lo podía iniciar. Sí, podría inicializarlo en 0 incluso. ¿Cómo sería? Pero este es usando un vector de banderas. Podría ser un cachito. Así se descubre cómo podría ser. Ese es el otro vector, el que es periférico. Entonces, ¿cómo se podría hacer para que me quede en la primera posición, perdón, el primer elemento, por ejemplo, 2, 4 y 5, y los demás se los sé. Y 2, 4 y 5 ya son las posiciones donde está el máximo. Donde están los máximos. ¿Qué se les ocurre? A medida que encuentro un máximo, lo voy metiendo en la posición más inmediata que tenga en ese vector. Si encuentro otro, lo voy variando. Es como que vaya tomando, tenga un cuaderno con varios renglones y cada renglón voy anotando cada vez que encuentro uno. Voy bajando. ¿Cómo sería? O sea que cada vez que se pise el máximo. No. El máximo se encuentra, una vez que se encuentra, y lo recorro una vez más. Encuentro que hay un valor igual al máximo, me voy anotando secuencialmente el vector. Pero no importa nada. O sea, no se va a tener en cuenta la posición del primer vector. La posición del primer vector sirve para saber cuáles son las posiciones, pero en el otro vector no se respetan en paralelo. Se puede ir a parar en cualquiera. Por eso te decía lo del equipo, te decía de esta manera. No van a decir por lo que te decía de esta manera. Entonces vamos a, esto de acá lo vamos a, For de 30 y... Claro, eso podemos comentarlo. comentarlo así queda, como una estrategia de solución, ¿no? Con lo de abajo, ¿no? El de abajo también. Con lo de abajo también, porque sí, porque los dos están integrados. Entonces, la otra sería, bueno, en todos los casos tengo que hacer lo mismo, ¿no? Recorrer y preguntarme, pero lo que pasa es que acá lo que voy a hacer es otra cosa distinta. Entonces, acá lo que Ángel decía y lo que también decía el compañero de ustedes, yo no puedo
Acá me guardo el valor de I más 1, pero no puedo guardarlo en la posición de I. ¿Qué podría hacer entonces? No se puede hacer un contador que cada vez que te entre sea verdadera la condición del índice de suma. ¿Por qué no? Sí, Y señor. usar esa variable como el índice del vector. Con pos le voy a poner, por ejemplo. Y la voy a poner en 0 inicialmente. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a guardar en ese contador que acabamos de hacer, me voy a guardar el valor de la posición. Y después lo dejo preparado, si llega a haber otra posición del máximo, para que ocupe la segunda. ¿Se ven? ¿Y qué falta ahí? Ahora lo vamos cargando el vector. Y después un for con un índice out para mostrar los valores guardados. Y si usamos un while, Se puede poner que sea mientras sea distinto de 0 que lo vaya mostrando. ¿cómo no? Entonces podemos while bpos ¿en quién? 0. Tiene que ser una variable, ¿no? Puedes usar otro contador, puedes reiniciar. Y reiniciamos I, por ejemplo, ¿no? Y acá sí mostramos lo que contiene bpos. ¿No? ¿Qué me falta ahí? Ahí está bonito, ¿no? A ver. ¿Qué disparate hice? Son todos el máximo, nunca es 0. Igual. Vale. Ah, está bien. ¿Qué me faltaría? Puede pasar de que son todos Miren, máximo, entonces va a estar en 0. miren, está buenísimo. La verdad que me salió mal, digamos, no me di cuenta, pero vamos a probarlo de otra manera, a ver si funciona. Vamos a hacer un 6 sobre esto y vamos a probarlo. Yo me olvidé de esa posibilidad recién cuando lo... Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Funcionó perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerle 2, 5. 1, 2, 2, 12, 12, 12, 12 y 3. Funcionó perfecto. Pero el tipo se cebó y entonces dijo, esto anda bárbaro, se fue para el cliente el programa. Y el cliente se le ocurrió poner todos. Y sale cualquier disparate. ¿Por qué? Puede ser porque como nunca termina siendo 0, el while no termina y sigue sumando, y sigue sumando, hasta que en un momento se va de la... Tendríamos que agregar otra condición más. ¿Cuál podría ser? Bpos I sea distinto del máximo. No, lo que nosotros sabemos acá es cuántas veces se repitió el máximo. Básicamente no nos tenemos que ir afuera del vector, sabemos cuándo se tiene el vector. Sí, pero por eso hagamos un for. Por eso es importante. No, con el for es fácil, pero yo quería que juguemos con esto. Podemos poner mientras que I sea menor a 2 for.
Y con esa conexión me parece que ya el distinto del cero tampoco haría falta. Así que si ahora yo le pongo todos 1, funciona perfectamente. Y sea menor. Si nosotros dejábamos esto así, pasaba que si eran todos iguales, se nos pinchaba el programa. Entonces digo, bueno, tenemos que controlar el largo, que no se nos vaya más allá de eso. Así que le agregamos esta otra condición. ¿Cuántos? 1 más siempre, ¿no? Porque fíjate vos que usó la posición 4 y se incrementó. Sí. Entonces, cuando I llega a ese valor, que el programa corte. Pero Ángel propone poner esto solo. Vamos a probarlo. Perfecto. Vamos a poner todos. Perfecto. ¿Ven? Podríamos haber hecho for, podríamos haber hecho for. ¿Por qué está mejor este while que el for? Los dos también, no hay ninguna objeción. El tamaño del bloque. Acá no tenés que estar repitiendo siempre una variable que podés cambiar en cualquier momento. Y después la tendrías que volver a cambiar. Es cierto, y además, ¿qué pasa con este? ¿Cuál es más eficiente? Porque el for, ¿qué haría? Así recorrería todo el vector. Si tenés menos de las 5, acá se corta antes y el otro da las 5 vueltas. Imagínate si hay 1.000.000 de números para analizar. El tiempo se siente. Acá son 5, digamos, ¿no? ¿Se ve, gente? ¿Sí o no? El zoom. Bueno, ya está en el for hasta acá vos, necesito. A ver qué me. No me quedas. Es verdad, podés hacer el Claro, fíjense, miren. Esto es lo lindo de la programación, porque si nos puede cada uno nosotros con solución distinta, toda funciona. Exactamente, fíjense que acá estamos haciendo un while, ¿no?, con esta condición, que justamente esa misma condición nosotros lo podríamos utilizar en la condición del for. Recuerden que el for tiene esta condición, ¿no?, que es el límite hasta donde va a llegar a repetir, básicamente. Entonces, en vez de poner esto, yo lo voy a comentar, y lo que voy a poner, lo voy a poner acá abajito, voy a poner el for. Entonces tendríamos un for que tenga i igual a 0. ¿Dónde está el punto coma? Ahí está. I menor a con post. ¿Ven escrito con post? Sí. Y luego tendríamos el i más. ¿Ven? Y fíjense una cosa, yo voy a copiar esta parte de acá abajo. más de adentro del post puede sacar. Vamos por parte, al principio lo iba a hacer de una manera, pero dije vamos a hacerlo de otra. Así me lo deja más puro. Ahí. Bien, fíjense, esta es la manera que había hecho el profesor, ¿no? Y acá yo lo voy a hacer de esta manera. De esta manera también soluciona el problema. Y fíjense que lo único que estamos haciendo es cómo mover las cosas de lugar. Fíjense que tenemos la inicialización, está al principio. La suma, el incremento, lo ponemos al final. Y la comprobación la ponemos en el medio. Y de esta forma, si nosotros lo ejecutamos, y ponemos 12, 12, van a ver que me sigue funcionando. Dice 1, 2, 3, y 4 y 5 en este caso. ¿Ven? Pero es exactamente lo mismo. Ambos
estarán haciendo lo mismo. ¿Mm? Funcionan de la misma manera. Solamente que, bueno, están como distribuidos los lugares en distintas partes. ¿Se entiende más o menos? Bien, preguntas, dudas, consultas. ¿Quiere que resolvamos algún otro ejercicio de la práctica? Algunos que intentaron hacer, el 10. Bueno. El 10. ¿Cuál es el 10? Así al cabo y lo tenés en el PROM, tenés el... Ya me la complican, el otro me piden otro número. Dice, dado una lista de 10 números enteros positivos que finalizan con un 0, dice, generar un vector con aquellos números que son múltiplos de 3, pero no de 5. Emitir ese vector si existe. ¿Bien? ¿Cuántos números se van a ingresar? No, 100 positivos y el 0. El número de... ¿Pero se ingresan los 100? Bueno, es una forma de verlo. ¿Qué quilombo? ¿Cómo? Porque si 100 en total, yo pongo números y un 0 determino. Claro, yo lo veía más de ese lado. Poner 15 o poner 45 o poner 99, pero no puedo poner 102 números que son así. Igual es entendible que también lo puedan llegar a entender como que son 100 y después se pone un 0. O sea que ese 0 no tendría ya mucho sentido porque son exactamente 100, ¿por qué tener que poner un 0? Yo hubiese entendido igual si decía, da una lista que puede tener como máximo 100 hasta que lo pueda no sé. Sí, hay que hacer. Hay que no acordarnos de una abogada de lo. Bueno, definámoslo nosotros. Me parece que la idea es esa, ¿no? Que Claro. puedan ser una N cantidad entre el 1 y 100. Bueno. Entonces, nosotros sabemos que van a ser 100 los números que van a ingresar, o mejor dicho, sabemos que podrían llegar a ser hasta 100 los números que van a ingresar. ¿Bien? ¿Cómo? Son 100 números. En el vector, 100 números como máximo. Ajá. Y en el vector va a estar entre el 0 y el 99 si se... Claro, porque con el 0 finaliza. Ese número no lo contaríamos. ¿Ah? Por eso dice enteros positivos. El 0 no sería positivo. Claro. Entonces, fíjense, sabemos que podrían llegar a ser hasta 100 números. No sabemos cuántos números son. Por eso es que vamos a finalizarlo con un 0, la carga. Pero sabemos que nunca van a superar los 100. Dice luego, generar un vector con aquellos números que son múltiplos de 3, pero no de 5. Y emitir, bueno, ¿de cuántos tendría que hacer ese vector? Pues dice, generar un vector con los números que son múltiplos de 3, pero no de 5. ¿De cuántos tendríamos que generar el vector? Fíjense que lo tendríamos que generar de 100 elementos. Porque en realidad no sabemos cuántos números múltiplos de 3, pero no de 5 van a haber. No lo sabemos. Y por ahí son todos. O sea, pensemos el peor caso en que sean todos. Entonces necesitamos guardarlo en algún lado. Y eso lo vamos a guardar en un vector, que en este caso sería un vector de 100. ¿En qué quieres que lo hagan? ¿C++? ¿En PHP? No, haciendo en... ¿Quieren que lo veamos en PCI? Sí, lo vemos en PCI, hacemos un truquito ahí. Después les muestra... Sí. Pero, ¿sabes lo que vamos a hacer, Brian? Primero solamente dado una lista de números que finalizan con un 0, cargarlos en un vector. Y punto seguido. Como máximo esa lista puede ser de 100 números. O sea que ahora no vamos a preguntarnos si son múltiplos de 3 y no de 5. Vamos a probar cómo hacemos para cargar un vector
Y sabemos cuál es el máximo, pero no sabemos cuántos tiene. Cargar y mostrar. Bien. Voy a crear acá, voy a ejecutar esto para hacer el diagrama. ¿Y cuáles son las propuestas que tienen ustedes? Ajá. Número, que abajo haya otra variable que vaya sumando. Perfecto. Se termine. Y dos, vas a tener una variable que te va a decir cuántos va a ser tu N. Exactamente. Fíjense, aplicando más o menos la misma lógica que hicimos en el ejercicio anterior. Siempre va a ser la variable. Tal cual. Tal cual. Entonces, primero que nada, vamos a crear nuestro vector de 100. Recuerden, en PCIN para crear un vector tenemos que dimensionar la variable. Bien, quedó la palabra reservada dimensión. Luego le ponemos el vector de números, y esto igual que en C++, 100. Bien, 100 números. Luego lo que vamos a hacer, como dice acá su compañero, vamos a crear un contador. Vamos a poner esto acá, y le vamos a decir en cantidad, cant, ahí. Cant. ¿Dónde? Ahí está, igual a 0. Y a partir de ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese los números. Vamos a pedirle que vaya ingresando los números y a medida que van ingresando los números, vamos a ir contándolo. Entonces vamos a poner ingrese número. Bien. Y ahora le pedimos que lo guarde en lo que sería el vector de números. Bien. El vector de números. Claro, se ponía todo re turbio. No me vean, no me vean. Fíjense, vector de números, y en el índice lo vamos a guardar en el índice cant, que es nuestro contador, va a ser el contador de números. Entonces, cant va a ser la variable que va a ir aumentando a medida que vayan apareciendo nuevos números. Y entonces, de esa manera, al finalizar, cuando terminemos con el 0, en cant nos va a quedar la cantidad de números. Entonces vamos a poner acá cant. Luego ponemos el while. ¿Dónde está el while? Acá lo tenemos. Entonces, ¿cuándo finalizaba? Cuando el vector de números, en el índice cant, mientras sea distinto de 0. De 0. Mientras esto sea distinto de 0, él va a seguir pidiendo números. Entonces acá lo que vamos a hacer es, por un lado, volver a contar, va a ser cant igual a cant más 1, y luego volver a pedir los datos. Ingreso un número, ingresa acá. Vamos a poner acá. Bien. Y de esta forma ya tendríamos cargados los datos, básicamente. ¿Eso qué significa? Que si yo acá abajo, y el mouse me lo permite, pongo cantidad de números, 2 puntos, coma cant, me debería mostrar la cantidad de números que se ingresaron. Vamos a probarlo a ver si esto funciona, o fue todo un chamullo mío, y de su compañero. Bien, vamos a probar. A ver, 2, 3, 5, 0. Esto me debería devolver que hay 3 números, ¿ok? Vamos a ver si me dice que son 3. Finaliza, finalizó, y me dijo que son 3. Perfecto. ¿Qué estaría faltando? No, acuérdate que primero vamos a ver cómo podemos hacer de cargar los números. Dentro de cargar los números falta algo más. No, fíjense una cosa. Esto no me está garantizando una cosa que es, dijimos en el enunciado. ¿Cuántos números son? Son 100. Y esto no me lo está garantizando. Me está diciendo, sumamos. No, tenemos que establecer el límite. Y el límite lo podemos establecer acá arriba. De la misma forma que lo había hecho al principio Daniel, en el ejemplo anterior, donde podemos poner, por ejemplo, decimos que esto se cumpla y que, ponemos otro paréntesis, cant sea menor 100.
¿Está bien, no? Sí. Sea menor a 100. Cuando eso se cumpla, mientras eso se cumple, va a seguir pidiendo. Si yo ingreso 0, este va a ser verdadero, pero este va a ser falso, y entonces se va a ir. Y si yo ingreso un valor válido, pero ya es, en Kant, ya es menor a 100, ya no es menor a 100, o sea, es 100, llegamos al último, va a salir por ahí y va a dejar de pedir los valores. ¿Ok? O sea, yo voy a estar cargando al pedo números. Hasta que se cumpla uno. Claro, hasta que se cumpla Hasta que se uno. cumpla una la otra. Se va a cortar igual. Claro. Igual se va a cortar. También cargar el valor 100. Pasó al siguiente o porque puse el número 0. Y lo que faltaría, porque no habría que mostrar la cantidad de números, sino exactamente los números que se cargaron. Solo los que se cargaron. Por lo tanto, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es, ¿qué? ¿Qué tendríamos que hacer para mostrar los números que se cargaron? Es que ya lo tenemos cargado en el vector, en B números. Se repita la cantidad de veces, ¿vale? Perfecto. Con un cout que vaya pasando el límite. Perfecto. Vamos a ir de 0 hasta Kant, o sea, la cantidad menos 1, ¿ok? Y vamos a ir de 1 en 1. Acá lo que vamos a seguir mostrando es no la cantidad de números, sino que vamos a ir mostrando directamente los valores que se ingresaron. O sea, en este caso sería vector de números, subíndice i. Y de esta manera vamos a ir. ¿Por qué? Porque Kant es el que me limita la cantidad de números que se fueron ingresados. Kant no es menos 1. ¿Sí? No, Kant no tiene que ser menos 1. Porque Kant arranca en 0. ¿Para qué? A ver, arranca en 0, 0, 1, 2, 3. Este va a tener el último índice. Es que este va a tener el último índice, sería Kant solamente. Porque ya va a tener el último índice. Tiene el último índice que permitió ingresar. ¿Ok? ¿Preguntas? Está bien, ¿no? Hay un detallecito solamente, ¿no? Porque Que yo tengo ¿qué pasa si mis dudas. ingresamos los 100? ¿Cuántas posiciones del vector ocuparíamos si ingresáramos los 100 números? Las 100 posiciones. 101, porque estamos haciendo el ingreso directamente sobre el vector. Entonces ahí tenemos una ventanita del posible problema. Tendríamos que ingresarlo en una variable distinta y después asignárselo al vector, ¿no? Hacer el ingreso sobre una variable y después asignárselo al vector. O sea, sería, claro, sería así. Número. Bien, ingresaríamos número. Acá abajo. Preguntaríamos por número. Bien, y acá lo que haríamos es, vendría acá, no, acá arriba, ¿no? Bien, acá lo que haríamos es vector de número. Ahora sí, en el índice en Kant es igual a número. Número. Ahí te quedó en mayúsculas. No importa, es indistinto. Ah, en serio. Sí, empecé y no importa, lo voy a dejar número para que les quede todo igual. Pero básicamente es eso. ¿Qué era lo que había pasado? Que si en el caso que llegáramos al último, donde este me va a dar falso, yo ya lo estaba cargando en un vector. Y claro, yo estoy cargando el 100, el número 100, en el vector no va a existir, me va a dar un error. Y esto lo va a comprobar después de que yo lo haya cargado. Entonces, para evitar eso, lo guardamos en una variable y después preguntamos si si llega a ser 100 o el número que ingresé es distinto a 0, ahí ya funcionaría. Bien, esto funciona, lo habíamos probado ya anteriormente con los valores, con algunos valores, 2, 3, 5, 0 y anda. Vector de números en el índice 0, en el índice 3, vector de números,
índice 3. Ahora sí debería ser CAN menos 1. Índice 3, 0. Claro. O estamos contando uno más. Estamos contando el siguiente. Acá arriba. Lo volvemos a ejecutar y ahora ya debería andar bien. Ahí ya está funcionando bien. ¿Ven? Me muestra el 2, el 2, el 3 y el 6. Bueno, así que esto lo pueden resolver directamente. ¿Se ha terminado el horario? Sí, son y medio. Bueno, un minutito más. Mostrarle a Brian cómo nos podemos exportar esto a C++. Fíjense, esto lo tengo yo en el diagrama de flujo. Lo cierro y me quedo acá en el pseudocódigo. Este pseudocódigo lo voy a hacer es venir acá, exportar, y acá lo pueden exportar a un montón de lenguajes de programación. Es que tiene PHP, Pascal, MATLAB, JavaScript, Java, HTML, tiene un montón de lenguajes acá. Yo voy a elegir C++. Y acá voy a poner ejercicio 10, ¿era, no? Ejercicio 10 TP6. Lo vamos a guardar. Y ahora lo voy a abrir con el CodeBlocks. ¿Dónde lo teníamos? ¿Acá? No. ¿Dónde está el Dropbox? Acá. El 22, el 24. Y acá teníamos el ejercicio 10. ¿Dónde está? Este, ¿no? Bien, vamos a abrirlo acá con el CodeBlocks. Y van a ver que lo tenemos escrito en C++. Tiene algunas cosas, pues le agrega cosas de más porque es PCIN, que son los comentarios. Esto lo voy a quitar. Esto que está acá también se lo vamos a quitar. Y acá le pone sin tipo porque recuerden que en PCI no tenemos tipo de datos. No especificamos cuál es el tipo de datos. Pero en C++ sí le tenemos que especificar. Entonces acá le ponemos int. Porque son números enteros. ¿Eran enteros? Y a Float también, a número también cambiaron porque lo hace. Ah, ok. Int. Pero fíjense que después lo demás lo dejó tal cual. Y acá está todo transformado, lo que habíamos puesto, pero en C++. Ven que ahí va en Kant, le suma 1, lo vuelve a ingresar, hace el CIN, el COUT, y todo ya escrito en C++. Sin tener que nosotros andar de vuelta escribiéndolo. ¿Bien? Bueno. Pasamos lista y los dejamos libres.